Nosotros esta noche el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ha tenido que ceder el presidente del Consejo de Ministros porque no se expresó de la mejor manera con relación a los comuneros y a la situación que se vivía en Apurímac, que en un principio él dijo que no iba porque tenía miedo a ser secuestrado. ¿Va a tener que hacer una suerte de mea culpa, cree usted? Mira, yo creo que acá el tema es buscar siempre el diálogo y el consenso. El día de hoy hemos tenido un Consejo de Ministros, el cual se ha acordado y fue iniciativa del Premier, es decir, yo quiero estar con ellos, quiero ir, le pidió al presidente de la República. Fue iniciativa, pero perdóneme, esta es una confirmación, dice, atendiendo a su pedido, reitera su disposición, dice un saludo mediante el cual vuestra representada solicita en su calidad de interlocutor. Es decir, el pedido venía de Baltasar Lantarón, no fue iniciativa de Aníbal Torres. No, lo que pasa es que en un primer momento hubo una situación en la cual el Premier no estaba yendo a las negociaciones y no eran otros ministros. Sí. Entonces, es en esta oportunidad que el Premier ha dicho, yo quiero encabezar. Pero y el gobernador le dijo en su cara pelada al presidente de la República, su Premier no quiere ir. Bueno, en realidad el gobernador no le marca la agenda ni al presidente ni al Premier. Pero a lo que voy es a que pareciera que va con resistencias, Aníbal Torres. No, yo te lo digo porque he estado en el Consejo de Ministros que ha terminado no hace mucho y la iniciativa del diálogo ha sido del Premier. Ha dicho yo quiero encabezar la comisión que va mañana, está yendo con la vicepresidenta de la República, que es de la localidad, con el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, y hay dos ministros más que están integrando esta comisión. Y seguramente hubiésemos podido sumarnos más, lo que pasa es que también tenemos agendas muchos nosotros en otra parte del país, pero están yendo con la absoluta voluntad de diálogo y estamos totalmente seguros que este conflicto social, que es el único que nos queda en estos momentos, poder solucionarlo por el bien. ¿El único que les queda? De todos los que se formularon y se plantearon a nivel nacional, sí, es el único que nos queda. La Defensoría dice otra cosa. La Defensoría recomienda, ¿no? Y bueno, hemos tenido una Defensoría que hace bastante tiempo no se dedicaba a hacer sus funciones, sino pero hacer más bien... es imposible decir que en el Perú hay un solo conflicto, ¿no? Social. No, siempre van a haber alarmas y alertas de conflictos sociales, pero conflictos sociales desatados propiamente dicho los hemos venido atendiendo absolutamente todos en las diversas regiones del país. Ahora tenemos una nueva Defensoría del Pueblo que estamos absolutamente seguros que va a trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo para poder sacar adelante estos conflictos, ¿no? Antes teníamos una Defensoría que se dedicaba a analizar la coyuntura política, ¿no? Has dicho que el Ejecutivo podría utilizar la cuestión de confianza si se busca censurar a ministros. Hacíamos las consultas a los especialistas. Una censura contra el Premier, Aníbal Torres, ya que estamos hablando de él, sería una censura únicamente para él. A pesar de ellos, ustedes han considerado en el gabinete o desde el gobierno utilizar la cuestión de confianza. Te soy absolutamente sincero, no se ha conversado, consideramos que no es el momento de haberse conversado porque no ha llegado esa situación. Pero usted ha dicho hoy, adelantó que el gobierno se defenderá con herramientas constitucionales en caso el Congreso no los deje trabajar, no deje trabajar a los ministros y no descartó usar la cuestión de confianza. Sin embargo, justamente, y agradeciendo tu contrapregunta, efectivamente es una herramienta constitucional que el gobierno tiene. El gobierno en estos momentos lo que viene haciendo es defenderse. El gobierno no está utilizando ningún tipo de herramienta. Ya el gobierno ha pasado por una moción de vacancia en el Congreso de la República. ¿Y se defiende con amenazas? Eso no es una amenaza, es una herramienta constitucional que es absolutamente válida. No puede ser una amenaza. Sin embargo, en estos momentos lo que busca el gobierno es el diálogo. Amenaza, ¿no? No, ¿Un sector del Congreso lo podría considerar? No creo. Y en cualquier caso, ¿cuál sería el argumento para presentar una cuestión de confianza? ¿Sería indispensable la permanencia de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, del actual ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, que están en la mira de una eventual censura para el desarrollo de las políticas del plan del gobierno? Agradeciendo tu pregunta, el día de hoy estuve conversando con la ministra Betsy Chávez y me enseñó la moción de censura que están corriendo en su contra y tiene puntos que ni siquiera fueron considerados como pregunta en la interpelación. O sea, están censurando por aspectos por los cuales ni siquiera la interpelaron. Y cuando la interpelaron, ¿por ejemplo? Estuvo hablando con cuatro paredes, un Congreso totalmente vacío. Bueno, estaban hablando del tema del nuevo Código Procesal del Trabajo, ¿no es cierto? Que es algo que de una u otra forma no se lo preguntaron en la interpelación. Estaban hablando del tema de las tercerizaciones, con unas preguntas adicionales o temas adicionales que no fueron expuestas en la interpelación. Están presentando una censura con campos y aspectos que no han sido materia. ¿Y cerrarían filas el resto de los ministros y el gobierno, el presidente en particular y Aníbal Torres por la ministra Chávez? Lo que pedimos es siempre objetividad. Y más que cerrar filas, lo que estamos haciendo es siempre defendernos y esperamos
que el Congreso de la República... ¿Pero lo harían o no lo harían, para que quede claro? Porque el presidente dice una cosa y luego se desdice. Los ministros dicen una cosa y luego el presidente va en otro sentido, en varios temas. Y le voy a poner, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente. Usted lo dijo, y aquí lo tenemos, el Congreso, ¿no? Además de su exhortación al Congreso, dice, a nivel del Ejecutivo no se va a insistir con la Asamblea Constituyente. El presidente forma parte del Ejecutivo. Sí. Y las declaraciones del presidente el último fin de semana ha dicho que se va a insistir porque el Congreso no puede ponerse de espaldas a la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Mira, el Poder Ejecutivo ya presentó el proyecto de ley y el proyecto de ley ha sido archivado por el Congreso de la República. Lo que el presidente de la República está manifestando es que ese camino, cualquier congresista que considere que tiene interés sobre el tema del cambio de la Constitución puede seguir de manera autónoma dentro del ejercicio de sus funciones el hecho de solicitar el cambio de Constitución. Por la parte del Ejecutivo nosotros nos vamos a presentar otro proyecto de ley, ya presentamos nuestro proyecto de ley, ha sido archivado. Pero eso no quita la voluntad de que cualquier congresista pueda seguir trabajando el tema. Bueno, pero el presidente no hace esas precisiones y cuando el presidente habla así de esta manera tan general, y cuando además dice que a través de estos consejos de ministros descentralizados y en su recorrido por el país la gente le pide un cambio de constitución, entonces la verdad es que desdice o no termina de ser tan preciso como usted. No, lo que pasa es que es cierto, nosotros necesita un traductor el país, y usted suele ser el traductor del presidente para aclarar. No quiso decir esto, sino que fue por aquí. No, el presidente no necesita un traductor, por el contrario, el presidente tiene ministros que dentro del marco de la democracia y la libertad de expresión son invitados, como tu programa, para poder, digamos, expresarnos y manifestar. Porque el presidente no da entrevistas, entonces debemos recurrir a los ministros que sí aceptan entrevistas, como es el caso de usted, para que nos expliquen lo que el presidente quiso decir. El presidente nos pide poder comunicarnos con ustedes. Lamentablemente, cuando el presidente quiso tener apertura con la prensa, y no con la prensa nacional necesariamente en una entrevista, sino con la prensa internacional, no solamente le faltaron el respeto a la investidura presidencial, sino también buscaron motivos en esa entrevista para ponerle denuncias constitucionales y demás situaciones. Yo creo que él quiso acercarse. ¿No hablar más? No, no es que no quiera hablar. Él tiene, obviamente, a nivel de gobierno en sus ministros voceros. Y se comunica el gobierno a través de sus voceros. El presidente habla en todos los consejos descentralizados que tenemos a nivel de la región y expresa sus puntos de vista. El presidente sí se comunica. Lo que pasa es que obviamente... ¿Pero se comunica a través de voceros? ¿Es lo que nos está queriendo decir? ¿El presidente no es capaz de comunicarse por él mismo? Todo gobierno tiene voceros y tiene el derecho de tener voceros. Pero es el presidente que menos entrevistas ha concedido. No es que no tenga la capacidad, por el contrario. Yo pienso que el presidente Pedro Castillo tiene muy buena voluntad de querer comunicarse y lo hace a través de los consejos descentralizados. Lo que pasa es que nosotros como ministros de Estado tenemos también y somos parte de la articulación política del Poder Ejecutivo y podemos sentarnos a dar entrevistas respecto a las políticas de gobierno. Correcto, ¿es una política del gobierno o es un momento constituyente como lo sostiene Castillo? ¿Cuándo ha sido un momento constituyente en las dos asambleas constituyentes que ha tenido nuestro querido país, estimada Mávila? ¿Sabe usted cuándo? Siempre ha habido oficialismo y oposición en la historia republicana en nuestro país. ¿No ha sido después de un golpe o de una dictadura? Yo diría más bien, tenemos una crisis política de hace 5 años con 5 presidentes, producto de una encrispación, no fue de una la situación Constitución del 79, en las cuales el día de hoy una salida de la dictadura militar para darle paso al retorno por la vía democrática de este país, y no fue la Constitución del 93 producto de un Congreso Constituyente que justamente ocurre y se convoca tras la instalación o la disolución del Congreso por parte de Fujimori. Tras un golpe de Estado, ¿no? Una Constitución que nace de un golpe de Estado. Yo creo que no debemos tener miedo al hecho de poder innovar, mejorar nuestro campo constitucional. Pero ojo, la del 93 fue una constitución que le pide la comunidad internacional y que fue sometida a referéndum. Ojo con eso, con el procedimiento. Pero en cualquier caso, ¿es un momento constituyente para usted? Yo pienso que nuestro país nunca ha tenido un momento constituyente. ¿Y eso qué significa? ¿Que podría ser cualquier momento? La democracia lo que manda es lo que dicen los ciudadanos en las urnas. Y lo que sí va a ser... ¿Usted cree entonces que los ciudadanos quieren una nueva constitución? Yo creo que debió someterse al sí y al no, cosa que no se ha querido. Esa era la verdadera encuesta. Si decían no, nos quedábamos con la Constitución del 93. Pero consultarle al país creo que nunca debemos tener miedo. No debemos tener miedo de aplicar la democracia. Claro, pero es que la agenda del gobierno es muy amplia. La agenda del gobierno tiene que atender necesidades urgentes y ustedes están colocando como un tema urgente algo que para la población en general no pasa por la urgencia. Una cosa no quitaba la otra. Se puede trabajar el país de manera paralela con el tema de una consulta ciudadana. Sin embargo, no se dio. A pesar de las advertencias de que una asamblea constituyente en este momento generaba mucho mayor incertidumbre y ahuyentaba las inversiones. ¿Sabe cuánto es el crecimiento o el no crecimiento de la inversión privada en nuestro país, ministro?
Seguramente, como en ¿Sabe muchas o no partes, sabe? pero como en muchas partes del ¿Sabe? mundo. Sí, No, claro, no, pero le como en muchas pregunto, partes del mundo. es que no podemos decir, bueno, estamos igual que Haití. No. No. Y acá los niños se mueren de hambre como en África. Pero hemos reducido la pobreza, Mávila. ¿Usted ha reducido la pobreza? Perdóneme. ¿Ese gobierno ha reducido Revisemos la las pobreza? cifras del INEI, hemos reducido la pobreza monetaria y la pobreza estructura. ¿Por qué? Por el rebote tras la pandemia. No tanto como el rebote, lo que querramos o no hemos Es empeorado. por el rebote, no nos engañemos. Entonces no hizo nada el gobierno. Es que no ha hecho nada. Pero se reduce la pobreza. Pero es obvio, ¿por qué? Porque hay una actividad privada que tiene que sobrevivir. Entonces vivimos Y en luego un de ese país en tiempo- absoluta crisis donde la pobreza se reduce. No, vivimos en un país de emprendedores del sector privado que sacan adelante el país a pesar de los hierros y la corrupción en el Vivimos gobierno. en un gobierno democrático donde los emprendedores son la fuerza de nuestro país a los cuales tenemos que seguir empujando. Sin embargo, ministros como Betsy Chávez no los convoca para discutir un nuevo código laboral, a pesar del que el Consejo Nacional del Trabajo le pide que convoque a todos los participantes. Han estado aquí, se han pronunciado todos los empresarios y dicen que el gobierno no quiere nada con ellos, nada con ellos. Falso. Y Betsy Chávez a mí me lo ha manifestado que eso es falso, que ella sí ha convocado. Y sería bueno en todo caso si la pudieras entrevistar. Ella me dice, Le hemos sí he pedido la convocado. entrevista, Sí le hemos los he pedido la convocado. entrevista. Y mira, el campo empresarial siempre va a ser importante para el país. O sea, estamos en un gobierno absolutamente democrático que ha invitado, el mismo presidente de la República ha invitado a la empresa privada a acercarse a invertir con confianza en el país. Que lo hagan. O sea, que el lado del empresariado no esté del lado de la encrispación política, que se pongan también del lado del país. Eso es lo que podemos pedir, Mávila. Ha estado el relator, o está en Lima, el relator de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana para el tema de la libertad de expresión, que es un tema que preocupa. Yo le preguntaba por las entrevistas del presidente. Me gustaría volver con su opinión respecto a esta transparencia o falta de transparencia que se ha advertido y esta falta de voluntad de transparentar los actos públicos frente a los periodistas. Me gustaría hacer una pausa y volver con esa pregunta todo para gusto, usted. con Muy todo amable. gusto. Muchas gracias. Está el ministro de Cultura con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.